Bendiciones, amados hermanos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a este tiempo devocional. Qué gran alegría que el Señor esté hablando a nuestros corazones por medio de estos devocionales diarios. Habla a mi vida y habla a sus vidas, porque la palabra de Dios siempre es pertinente para cada uno de nosotros. En estos tiempos donde se están levantando muchísimos falsos maestros o personas que dicen conocer la Biblia, sin embargo tergiversan las escrituras en doctrinas sólidas, doctrinas básicas, en las cuales afectan a la doctrina de los apóstoles, en el sentido de, por ejemplo, dicen acerca o en relación, ponen en tela de juicio que la deidad de Cristo en realidad no es algo válido, que Cristo en realidad es simplemente una creación de parte de Dios. Pero si nosotros definimos a Jesucristo como una creación de parte de Dios, entonces la salvación no haría efecto en cada uno de nosotros al día de hoy. Entonces, cuando nosotros debemos de aceptar o rechazar una enseñanza, siempre debemos de filtrarlo por lo que dicen las Escrituras. ¿Y qué es lo que nos hablan las Escrituras acerca de el Señor Jesucristo? El apóstol Pedro es uno de los testigos oculares presenciales, porque el Señor Jesucristo lo eligió a él de una manera sobrenatural, de una manera en la cual ni Pedro mismo se lo esperaba. Cuando nosotros conocemos ese acontecimiento de la pesca milagrosa, el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo: apártate de mí, pues soy un pecador. Y el Señor Jesucristo le dice en ese preciso momento: tú ya no serás pescador de hombres, pescador de peces, sino pescarás hombres. Lo que le estaba diciendo es que a partir de ese momento en adelante tú te vas a enfocar en el ministerio, te vas a enfocar en llevar mi mensaje de salvación a las demás personas. Y es aquí donde Pedro, en el capítulo 1 de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos exhorta y da un testimonio fiel de quién es Jesucristo. Y dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En otras palabras, todo lo que yo estoy escribiendo en estos momentos, todo lo que escribieron los apóstoles, todo lo que escribieron los discípulos de Jesucristo y lo que está registrado aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, no es porque se originó en un mito, en una leyenda, en una fábula, o es que alguien quiso hermosear algún tipo de acontecimiento y se ideó estas circunstancias y lo plasmó en la Biblia. No, mi hermano, porque todo lo que está escrito aquí en la Biblia es verdad. No son fábulas. No, mi hermano, no son mitos, no son leyendas, sino que son acontecimientos en las cuales, como dice Pedro aquí, ellos vieron con sus propios ojos a Jesucristo, al Rey, al Mesías prometido. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El apóstol Pedro aquí recuerda también lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo en el momento en que él se bautizó por medio de Juan el Bautista. Y dice estas palabras que los evangelios, tanto Lucas como Marcos, lo detallan. Dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Estos acontecimientos sobrenaturales daban evidencia de que Jesucristo en realidad era el Mesías, el prometido de Dios, aquel ungido de Dios del trono de David, quien iba a venir al pueblo a librarlos de sus pecados. Fíjese, mi amado,
mi amado hermano, estos acontecimientos sobrenaturales de alguna manera habrían llamado la atención de las personas que estaban alrededor. Y si uno era una persona más persuasiva, hubiese indagado y finalmente hubiera llegado a la conclusión de que Jesucristo efectivamente es el Mesías. En el verso 18 nos dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aquí trae acotación en el momento de la transfiguración. Hermanos, no es que estos acontecimientos sobrenaturales solamente se dieron en algunas circunstancias pequeñas a lo largo de la vida de Jesús. Su vida en sí, la de nuestro Señor Jesucristo, estaba rodeado de hechos que a simple vista eran milagrosas, eran sobrenaturales. Y el momento de la transfiguración también, el apóstol Pedro aquí es donde está, en este caso, está trayendo al recuerdo. Y él dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo. En el momento del bautismo de Jesucristo, el Señor, Dios Padre, habló. En el momento de la transfiguración también ocurre lo mismo. Y dice: esta voz enviada del cielo, nosotros oímos cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora en sí, el monte no era santo porque tenía algo especial, sino que el monte era santo porque la presencia, la santidad de Jesucristo estaba en ese lugar. Y es que cada lugar se puede convertir en un lugar santo cuando está la presencia de nuestro Señor. Después nos dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Pues esta. Pues esa que usted cada mañana lo lee, mi hermano. Pues es ese mismo contenido que estaba escrito en los antiguos padres de la iglesia. Y los antiguos padres de la iglesia también meditaban, indagaban. Los mismos padres de la iglesia traían aplicaciones certeras de la palabra de Dios. Es lo mismo que nosotros tenemos en la actualidad. Y dice, para que no nos confundamos, la palabra profética más segura. Esta es a la cual debemos estar atentos. Está bien escuchar a muchos predicadores, lógicamente de sana doctrina, pero debemos tener muchísimo cuidado también con aquellos quienes dicen escuchar la voz de Dios y hablar de parte de Dios, pero lo que dicen está contra las Escrituras. Tenemos que tener cuidado con aquellos quienes se hacen denominar líderes de parte o enviados de parte de Dios. Es por eso que para que ninguno de nosotros pueda confundirse o pueda tener una duda inquietante en sus corazones, todo, absolutamente todo debemos de filtrarlo por la palabra de Dios. 20 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, fíjese que aquí nos debe, no una vez más, a exhortar que la interpretación, que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, va a traer principios tanto para nosotros como para la iglesia en general. En los mismos principios, no podemos descontextualizar las Escrituras en busca de algunas interpretaciones para que únicamente yo me beneficie. No, mi hermano, el beneficio es en general para toda la iglesia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
El hecho sí, el principio podríamos aplicarlo de una manera particular a nuestras vidas, cierto está. Pero el principio siempre va a ser lo mismo. Le pongo un ejemplo. Dios siempre va a estar a favor de la vida. Su palabra claramente nos dice: no matarás. Hermanos, no hay ningún tipo de circunstancia en la cual Dios podría avalar algún tipo de asesinato. ¿Se da cuenta? Entonces, bajo ese principio, yo tengo que aplicarlo eso a mi propia vida. Ahora no solamente estamos hablando de actos, de acciones, ¿no?, en relación a no matarás, sino también las intenciones, porque el Señor Jesucristo va más al fondo de este mandamiento y nos dice: todo aquel quien diga fatuo, tonto, estúpido a su hermano se hace acreedor de juicio. En otras palabras, así como es condenable el asesinato, también es condenable ante los ojos de Dios que una persona denigre a otra persona, que una persona insulte a otra persona. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que todos nosotros somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Nunca la profecía fue traída por la voluntad humana. El hombre, si fuese estado en sus posibilidades, jamás hubiese pretendido tener la palabra de Dios, porque no hay ninguna persona, como dice las Escrituras, quienes busquen a Dios, ninguno de nosotros. Es por ello que Dios ha hablado a los hombres, ha dado esa posibilidad de tener esa relación entre hombre y Dios por medio de las Escrituras. Y Dios, en su soberanía y en su gracia, eligió a distintos hombres a lo largo de los tiempos en los cuales fue escrito la Biblia, unos 400 años aproximadamente en todo lo que fue escrito en la Biblia, para que ellos hablaran de parte de Dios. Y ellos fueron inspirados por el mismo autor, el Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia fue escrita en 2 idiomas diferentes, en 3 idiomas diferentes. La Biblia fue escrita por muchas personas, por muchos profetas, a lo largo de los años. La Biblia fue escrita en 3 continentes distintos. Pero si se da cuenta, la Biblia tiene la centralidad de exaltar a Cristo por sobre todas las cosas. Si a nosotros nos dicen que necesitamos de alguien más adicional de Jesucristo, entonces debemos de evaluar de dónde viene esa doctrina o esa enseñanza, porque al único quien necesitamos es al Señor Jesucristo, 1, para ser salvos y 2, para ser santos. Toda la Biblia gira en torno de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que debemos de ser muy cautos y debemos de ser muy sabios al momento de escuchar cualquier tipo de palabra que supuestamente viene de parte de Dios. Recuerda, hermano, toda la escritura o toda palabra tiene que ser filtrada por la palabra suprema de Dios, para que de esta manera nosotros podamos seguir siendo firmes en quien estamos creyendo, firmes en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, finalmente dice en el verso 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en la gracia de Dios, ese autor de las Escrituras, el autor intelectual, digamos así, de las Escrituras, que es el Espíritu Santo, hoy mora en cada uno de nuestros corazones. Y por lo tanto, nosotros también tenemos la capacidad de poder realizar la interpretación correcta de las Escrituras, porque tenemos al Espíritu Santo. Así que no se amilane, mi hermano, no diga no tengo estudios superiores, no, porque usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a darle a conocer a usted también lo que Dios quiere que conozca. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor.
te damos gracias porque tú proveíste una manera en la cual nosotros podemos ser, en este caso, personas quienes en este caso se acerquen a ti. Si hubiese sido de nosotros, nunca hubiese salido esa intención siquiera. Pero es tu gracia a quien tú nos acercas a tu presencia, y es tu gracia en la cual hoy tenemos esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y es tu gracia también que hoy tenemos al autor de las Escrituras en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Y ruego, Señor, para que tú puedas obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones y revelarnos aquellas palabras, verdades eternas que están aquí registradas. Ayúdanos, Señor, todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.